Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 22 del curso de álgebra avanzada. En esta segunda parte de esta lección vamos a ver lo que se conoce como el teorema fundamental de la aritmética. Teorema que usted conoce desde el álgebra elemental, porque lo establecimos allí, o sea, lo enunciamos allí, aunque no lo probamos, y hemos visto aplicaciones de él tanto en el curso de álgebra elemental como en el curso de geometría como en el curso de álgebra intermedia. Sin embargo, ahora en el curso de álgebra avanzada tenemos las herramientas para demostrar ese teorema, y eso es lo que nos proponemos ahora, tratar de demostrar, y de hecho demostrar ese teorema. Vamos a comenzar con esta definición que dice: sea n un número natural con n siendo mayor de 1. Pues decimos que n tiene una factorización prima si es que nosotros podemos expresar a ese número n natural mayor de 1 como una multiplicación de m números primos. Esto es, si n, yo lo puedo escribir así: p sub 1 por p sub 2 por p sub 3, etc., hasta llegar a p sub m, donde cada uno de esos p sub i's, ¿verdad?, y empezando en 1 y terminando en m, ¿verdad?, p sub 1, p sub 2, p sub 3, hasta llegar a p sub n, todos ellos son números primos. ¿Okay? Bueno, pues aquí tenemos el teorema fundamental de la aritmética que dice: sea n precisamente un número natural también mayor que 1, igual que allí. Entonces ese número n va a tener una factorización prima única, excepto tal vez por el orden de sus factores. O sea que todos los números naturales que sean mayores de 1 yo lo puedo escribir como una multiplicación de productos, una multiplicación de números primos, donde esa multiplicación de números primos es única. Y la única diferencia que puede haber entre una que yo presente y otra que presente otra persona es el orden de los factores. Es la única diferencia que puede ocurrir. ¿Okay? Bueno, pues ¿cómo probamos el teorema? Fíjense. Para probarlo, yo voy a definir el conjunto siguiente. Que voy a llamar un conjunto que se llama S mayúscula, y va a consistir de unos números S minúsculas que son números naturales mayores que 1 con la propiedad de que ese número n no tiene una factorización prima. ¿Bien? Bueno, pues si eso es así, eso significará que yo tengo que demostrar que ese conjunto S es nulo, no tiene elementos, porque si lo que yo quiero demostrar es que todos los números naturales mayores que 1 sí tienen una factorización prima, pues tengo que demostrar que este conjunto, no te voy a echar los que no tienen una factorización prima, es nulo, no hay. ¿Sí? Así que para ver que ese conjunto S es nulo. ¿Sí? Bueno, si da la casualidad, si ocurre que ese conjunto S yo encuentro que es nulo, pues acabamos. ¿Sí? Ya no tengo que hacer más nada. No hay números naturales mayores que 1 que no tengan factorización prima. Así que todos tienen factorización prima, y eso es lo que yo quiero demostrar. Así que si ocurre lo contrario, que ese conjunto S no es nulo, ¿sí?, entonces va a tener unos elementos. ¿Y qué elementos va a tener? Números que son como naturales. Así que si son números naturales, S es un subconjunto de números naturales. El conjunto de los números naturales pues contiene números naturales, ¿verdad? Entonces, por su definición, ¿verdad?, S va a ser un subconjunto del número natural. Y entonces el principio de buen orden, que lo hemos estado utilizando aquí varias veces desde el inicio del curso, ¿verdad?, que dice que lo establecimos en el álgebra elemental, y que dice que cualquier subconjunto de números naturales tiene un elemento más pequeño. Pues entonces, por el principio del buen orden, luego por el DO, que recuerden que el principio de buen orden, S tendrá un elemento menor que llamaremos S sub 0. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver, ese elemento S sub 0, que es el menor de los elementos del conjunto S, no puede ser 2.
vea que S sub 0 tiene que ser mayor que 2, ¿verdad? Porque recuerda que los números que están en S son números mayores que 1, así que empiezan precisamente en 2. Seguiría con el 3, con el 4, etcétera, ¿verdad? Pero en particular yo digo que S sub 0 no puede ser 2. ¿Por qué? Porque si S sub 0 fuera 2, pues entonces 2 es una factorización prima de ese número, ¿verdad que sí? Y entonces sería un número que sí tiene una factorización prima, ¿verdad? Porque repito, al ser S y fuera S igual a 2, pues sería el 2 una factorización prima de él mismo, ¿sí? Y tendríamos que S sub 0 es un número natural mayor que 1, es el 2, que sí tiene una factorización prima, que es el mismo 2, y se acabó, ¿te fijas? Así es que no puede ser 2, y de hecho no puede ser ningún número primo por la misma razón. Por ejemplo, si ese fuera 3, pues ya tendríamos, al escribir que S sub 0 es 3, pues entonces ya tendríamos una factorización prima y única de S sub 0, que es 3. ¿Ven? Así que S sub 0 es 3, y de hecho, y tampoco puede ser cualquier otro número primo, ¿sí? Por la razón que hemos explicado, ¿verdad que sí? Ya que ellos son factorizaciones primas de ellos mismos, y S mayúscula contiene los naturales que no tienen factorización prima. Bueno, pues entonces, si S sub 0, que es el elemento más pequeño en S, no puede ser un número primo, pues no se deberá ser un número compuesto. Recuerda que es un número que se puede expresar como la multiplicación de dos números naturales, ¿verdad? S sub 0, que es un número natural, tiene que ser un compuesto, se puede escribir como la multiplicación de otros dos números naturales, ¿verdad? Entonces, S sub 0 deberá ser compuesto. Esto es S sub 0, vamos a ponerlo por aquí aparte, S sub 0 se puede escribir como S sub 1 multiplicado por S sub 2, se va a marcar esto con 1, ¿ok? S sub 0 se puede escribir como la multiplicación de otros dos números naturales, ¿verdad? Donde, dicho sea de paso, esos dos números naturales no pueden ser 1, porque sería, si uno de ellos fuera 1, sería 1 por algo, y entonces esa es la única forma que se puede escribir un número primo. Y como es compuesto, pues tendría que haber otra forma que sea algo por algo donde ninguno de los dos sea 1, ¿verdad? Así que donde S sub 1 y S sub 2 tienen que ser mayores que 1, ¿verdad? No pueden ser 1. Y tienen que ser mayores porque son números naturales también, ¿verdad? Y uno es más pequeño de ellos. Y además tienen que ser menores que S sub 0. ¿Por qué será que S1 y S2 son menores que S sub 0? S sub 0, porque recuerde que nosotros aquí probamos que si usted tiene que un número es la multiplicación de otros dos números, entonces cada uno de ellos en valor absoluto es menor que el valor absoluto de este que está acá. Como estos son números naturales, positivos, sus valores absolutos son ellos mismos, pues tendrán que ser menores que el valor absoluto de este que está acá, que también al ser un número natural su valor absoluto es el mismo. Así que por lo tanto tenemos esa situación, ¿verdad? Ahora, como S sub 0, recuerda que es el elemento más pequeño, ¿verdad? El elemento más pequeño que tiene el conjunto S, ¿verdad? Y S sub 1 y S sub 2 son menores que S sub 0, pues S sub 1 y S sub 2 no pueden estar en S, porque S sub 0 es más pequeño y estos son más pequeños que S sub 0. ¿Okay? Como S sub 0, seguimos acá. Es el elemento menor de S, entonces S sub 1 y S sub 2, que son más pequeños que S sub 0, no podrán estar en S, ¿verdad que sí?
Así que son números naturales mayores que 1, pero son mayores que 1, que sí tienen, que no están en S, entonces tienen la propiedad de que sí tienen una factorización prima. Entonces S sub 1 y S sub 2 tienen factorizaciones primas. Que vamos a suponer que son las siguientes. S sub 1 va a tener esta factorización prima. R sub 1, que es un número primo, por R sub 2, por R sub 3, etc. hasta llegar a R sub i, donde la i va a ser mayor o igual que 1, ¿verdad? Porque por lo menos S sub 1 tiene que tener un factor, ¿verdad? Y R sub k para k siendo 1, 2, 3, etc. hasta llegar a la i, que es el último de esos R's, ¿verdad? Son números primos. Así que esa sería la factorización prima de S sub 1. Pero S sub 2 también tiene una factorización prima. Así es que S sub 2, digamos que es esta otra. S sub 2 tiene esta factorización prima. Le usamos la R, vamos a usar la T. T sub 1 por T sub 2 por T sub 3 hasta llegar al primo número, digamos, J, que es factor de S sub 2, ¿verdad? Donde esa J también va a ser mayor o igual que 1 y esos números T sub K siendo 1, 2, 3, etc. hasta llegar a J son números primos. Pues entonces, sustituyendo en 1 por S sub 1 y S sub 2 para obtener lo que es S sub 0, sustituimos por S sub 1 y S sub 2 en 1, obteniendo lo siguiente. Teniendo que S sub 0, mire, será la multiplicación de S sub 1, que es esto que está aquí, ¿verdad? Es igual a esto, esa multiplicación, esa factorización prima de él, ¿verdad? R sub 1 por R sub 2, etc. hasta llegar a R sub i, ¿verdad? Por S sub 2, pero S sub 2 es esto, está aquí. Esa es la factorización prima de S sub 2. T sub 1 por T sub 2, etcétera, hasta llegar a T sub J, ¿verdad? Y por la ley asociativa general de la multiplicación de números reales, ¿verdad? Yo puedo desasociar esos números que tengo asociados aquí y estos que tengo asociados aquí, obteniendo lo siguiente. Que eso va a ser igual a la multiplicación de R sub 1 por R sub 2, etcétera, hasta llegar a R sub i, y entonces por T sub 1, por T sub 2, y así se sigue multiplicando hasta llegar a T sub J, ¿verdad? Y eso va a ser S sub 0. ¿Y qué es esto que tenemos aquí? Pues mire, eso es una factorización prima, porque todos esos números, todos esos factores que tiene S sub 0 son primos, números primos, por aquí. Son números primos los R's y son números primos los T's, ¿verdad? Y esta es una factorización prima de S sub 0. Pero ¿qué pasa? Que S sub 0 era el elemento más pequeño que había en S, y S contenía los números naturales mayores que 1, que no tenían una factorización prima. Así que por lo tanto eso quiere decir que S, su elemento mismo, que es S sub 0, ni puede ser un número primo, porque lo vimos, eso fue lo primero que vimos, ¿verdad? Cuando consideramos que tenía que ser mayor que 2, ni puede ser un número compuesto, como encontramos ahora, porque en ambos casos S sub 0, que supuestamente es el elemento más pequeño del conjunto S, tiene factorización prima. Así que por lo tanto, si S no tiene números primos, ni tiene al 1, porque fíjense que es mayor de 1, ni tiene a números compuestos, entonces es vacío, ¿verdad? Por lo tanto, como hemos visto, que S sub 0
perdón, que S, más bien, el conjunto S mayúscula, ¿verdad? Que S, el conjunto ese que definimos y que contenía, repito, los números naturales mayores que los que no tenían factorización prima, no contiene ni al 1, ni a números primos, ni a números compuestos. Y claro, todos estos son números naturales, ¿verdad? Y como S consistía de números naturales, que no tienen el 1, ni números primos, ni números compuestos, y esos son todos los números naturales que hay, entonces ese conjunto S en efecto es un conjunto nulo o vacío. Así que no hay números naturales mayores de 1 que no tengan una factorización prima. Así que todos los números naturales mayores de 1 tienen una factorización prima. ¿Okay? Bueno, ahora tenemos que ver que esa factorización prima que ya hemos visto que tiene cualquier número natural mayor de 1 es única, excepto tal vez por el orden de los factores. ¿Okay? Así que para ver la unicidad, de cualquier número natural n mayor de 1, ¿okay? Suponga que hay dos factorizaciones primas para n, que son las siguientes. Esta que voy a presentar aquí. N va a ser la multiplicación de estos números primos, P sub 1 por P sub 2 por P sub 3, etc., hasta llegar al factor número G. Y supongamos que esta también es otra factorización prima, Q sub 1 por Q sub 2 por Q sub 3, etc., hasta llegar al primo número H. ¿Okay? Pues si yo quiero demostrar que esas dos factorizaciones aparentemente diferentes son las mismas, primeramente tengo que demostrar dos cosas. Primeramente que tienen el mismo número de factores, ¿verdad? O sea que el número de factores que en esta factorización hay G de ellos, ¿verdad? Porque fíjense que está el primer factor, el segundo, el tercero, hasta llegar al factor número G, es igual al número de factores que hay en la segunda, que es H. Y luego tendremos que ver que estos factores que están aquí son estos mismos factores que están acá, excepto tal vez en el orden, ¿verdad? Puede ser que estos estén en este orden, estos mismos estén acá, pero en otro orden, ¿ves? Así que para ver que ambas factorizaciones es la misma, tendremos que ver que hay el mismo número de factores primos en ambas, y eso se demostrará viendo que G, el número de factores primos que hay en la primera factorización, es igual a H, el número de factores primos que hay en la segunda factorización, y que ellos, esos factores primos, son los mismos en ambas factorizaciones, excepto tal vez por su orden, excepto tal vez por el orden de esos factores. Bueno, fíjense que no importará entonces el orden, ¿verdad?
esa igualdad no se altera debido a la ley conmutativa de la general de la multiplicación. Vamos a decir, vean que esta diferencia en orden de los factores no altera la igualdad, vamos a llamarla 2, ¿no? Ya usamos algo, me parece que usamos un 1 previamente, vamos a llamar 2 debido a la ley conmutativa general de la multiplicación. ¿Cómo veremos eso? Como veremos que efectivamente tienen el mismo número de factores y son los mismos factores en ambas factorizaciones, ¿verdad? Bueno, pues lo vamos a hacer primeramente por inducción matemática. Lo haremos por inducción matemática. Y vamos a ambos pasos, ¿verdad?, de la inducción matemática que tenemos que hacer. ¿Okay? Bien, vamos a seguir por aquí. El primer paso es ver que ese teorema es cierto para un valor mínimo de n, ¿verdad?, que es el número natural del cual depende el teorema y por lo tanto, y por lo cual podemos usar inducción matemática. ¿Y cuál es el número natural más pequeño para el cual eso ocurre? El número 2, ¿verdad? Porque fíjense que la n tiene que ser mayor de 1, o sea que el número más pequeño natural para el cual puede ocurrir eso es 2. Así que primero, el primer paso será verificar que el teorema es cierto si la n vale 2. Vemos que el teorema es cierto si la n vale 2. ¿Ok? Bueno, pero n igual a 2, n igual a 2, ya tenemos ahí una factorización prima de n, porque fíjense que es un número primo, el 2 es un número primo, ¿verdad? Pues ya, 2 es un número primo, un solo factor primo, ¿verdad? Es una factorización prima y única, porque no puedo poner otro número que no sea 2 en esa factorización, ¿verdad? Si el número es 2, ¿verdad? Única, prima y única de 2, del mismo orden, ¿verdad? Pues ya tenemos demostrado el primer paso. Segundo paso, recuerde que tenemos dos versiones para el método de inducción matemática, que es, primero, la primera opción dice, en el segundo paso, si el teorema es cierto para un número natural k, entonces tenemos que ver que el teorema es cierto para un número natural consecutivo k más 1. ¿Okay? O si un teorema es cierto para todos los números naturales que van desde cierto número para cierto número k, que va desde cierto número hasta antes de otro, si yo logro demostrar que es cierto para todos esos números k, entonces automáticamente va a ser cierto para el otro que sigue después de k en lo que hemos indicado, ¿verdad? Suponemos que el teorema es cierto para todos, más bien, todos los números naturales k que sean mayor que 1 con 2 menor o igual que k y menor que n, y vemos que eso implica que el teorema es cierto para el que se le sigue acá, que es n, ¿verdad? O sea, más bien el que viene después de esta desigualdad, que es la n, ¿ok? Para n. Y eso, pues automáticamente vimos cuando estudiamos esa segunda versión,
del principio de inducción matemática, asegura que el teorema va a ser cierto para todos los números naturales, claro, una vez ya sabemos que es cierto para un valor mínimo, ¿ok? Así que, ¿cuál será entonces nuestra hipótesis de inducción? La hipótesis de inducción es que para cualquier número menor que n, para cualquier número k menor que n, k menor que n, claro, mayor o igual que 2, tiene una factorización prima, ¿ok? Esa es nuestra hipótesis de inducción, ¿ok? Porque va a ser cierto para cualquier número k que esté desde 2 hasta antes de n, ¿ok? Y entonces tenemos que ver que eso implica que el teorema va a ser cierto para n. Pero esa partecita de qué es lo que tenemos que ver ahora y hacerlo, lo vamos a considerar entonces en la siguiente lección, donde espero verlos ya muy pronto. Hasta entonces.